Ho'oponopono para atraer dinero. Ho'oponopono tiene un solo objetivo: purificar recuerdos y creencias limitantes. Ho'oponopono puede ayudarte a purificar tu alma y deshacerte de todas las cosas que te molestan, incluso tus preocupaciones y ansiedad por el dinero o las finanzas personales. Sin duda, Ho'oponopono te ayudará a sanar el alma, deshacerte de todos los malos pensamientos y los obstáculos potenciales para el éxito. Sin embargo, a medida que comiences a practicar Ho'oponopono, cada vez más te darás cuenta de que esto no es algo que se pueda tomar a la ligera y que tus milagros a menudo son subestimados por ti. Uno de esos milagros es definitivamente el dinero. Cuando practicas Ho'oponopono, al purificar tu alma, comienzan a sucederte cosas hermosas. A medida que las cosas malas se desvanecen, te das cuenta de que llegará la mejor oportunidad y que comenzarán a aparecer todos los beneficios que limitaban tus condiciones anteriores. Es por eso que muchas personas interpretan estos nuevos sucesos como milagros, porque son cosas que nunca pensaron que les pasarían. El dinero es uno de estos milagros. Cuando el camino esté despejado, el dinero fluirá hacia ti y habrá cientos de otras bendiciones. Es por eso que Ho'oponopono puede hacer que tu vida sea más saludable. Mejorará todo lo que te rodea, incluida tu situación financiera, aunque lo que realmente cambia es tu percepción de estas cosas. Veamos ahora los pasos para usar el Ho'oponopono para atraer dinero. Estos pasos te ayudarán a eliminar las creencias restrictivas para atraer fondos de emergencia a tu vida. Lo que hacemos mientras practicamos Ho'oponopono contribuye a nuestro éxito financiero y a todos los logros que logramos a través de él. Primer paso: aceptar. Este paso incluye la confirmación y el reconocimiento de la falta de dinero. En este paso de la práctica has de comprender que lo único que realmente te obstaculiza eres tú mismo. Si has estado culpando a cualquier otra cosa hasta ahora, resulta que estás completamente equivocado. Es tu responsabilidad aceptar tu situación financiera. Esto no es culpa de la tarjeta de crédito, de la deuda, de la tarifa o de la inflación. Segundo paso: la disculpa. Una disculpa realmente puede ayudarte a resolver el problema. Esto te permitirá empezar de cero. Disculparse con todos los que te hacen sentir incómodo en el trabajo es el comienzo del progreso. A las personas les comenzará a gustar tanto este enfoque que estarán abiertas a nuevas oportunidades y cosas nuevas. Tercer paso: dar gracias. Lo más importante en este paso es expresar tu agradecimiento y satisfacción con tu situación financiera actual. Esto significa creer que todo lo que tienes es suficiente, correcto y perfecto. También agradecerás a Dios por todo. Dios estará a tu lado y te dará más. Esto te ayudará a acercarte al universo, la divinidad o como quieras llamarlo espiritualmente. Cuarto paso: el amor. Finalmente, expresar amor con palabras y acciones te beneficiará y te ayudará a progresar. Imagina que estás en una situación de vida o muerte. Las deudas que tienes que pagar urgentemente ya no son importantes. Tu mente relativiza la importancia. En este caso extremo, estás actuando por instinto animal y amor. Este es un ejemplo extremo para comprender tu verdadera situación. Quinto paso: la aceleración de los resultados.
Si realmente quieres cambiar tu realidad rápidamente, debes hacerlo con la ayuda de los expertos de Ho'oponopono. Las herramientas, frases que veremos a continuación son algunas de las muchas herramientas que se utilizan en Ho'oponopono, orientadas al trabajo y a limpiar nuestros dolorosos recuerdos económicos. Oración para que tengas abundancia y prosperidad. Divinidad, perdón por dejar que las memorias por la situación financiera se mantengan en mí. Lo siento. Gracias. Perdona. Te amo. Perdón por dejar que me dominen, te lo entrego a ti. No puedo con esto. Perdón por dejar que los pensamientos por el dinero se mantengan en mí. Gracias, gracias, gracias. Esa es la oración. Practícala. Te ayudará a eliminar, al igual que cuando presionas el botón de borrar en tu computadora, esos recuerdos de dinero que están constantemente jugando en ti como un tocadiscos sin fin, haciéndote sentir mal. No pondrás en práctica el Ho'oponopono si tienes unas expectativas concretas. Si lo haces, te vas a sentir muy frustrado. Así como nos ocupamos de los recuerdos sobre el dinero, nos ocupamos del resto de los recuerdos restantes y las creencias limitantes. Si limpias todos los días, tu situación mejorará. Otra herramienta es la del zumo de naranja. El Dr. Len dijo que el zumo de naranja simboliza la luz de Dios y del sol. Por lo tanto, al poner dinero en un vaso de jugo de naranja, estamos poniendo dinero en el rayo de sol. Al hacerlo estamos despejando recuerdos falsos sobre cómo contactar con nuestro dinero. Usamos el zumo de naranja para activar la prosperidad y la abundancia. Así borramos nuestros recuerdos limitados y falsos acerca del dinero. Si no tenemos abundancias es porque no queremos que esté en nosotros, debido a recuerdos del pasado que han quedado grabados en nuestro subconsciente. Cuando preparamos zumo o jugo de naranja y lo bebemos, lo hacemos desde la sensación de saciedad y prosperidad. Es decir, tratamos de tener esta sensación de éxito al beber. El propósito de esto es borrar la memoria relacionada con el dinero. Puedes poner un billete en un zumo de naranja, en un vaso, y cambiar poco a poco la creencia que nos entorpece. Puedes decirle al dinero: lo siento, perdóname por no entenderte o usarte incorrectamente, por abusar de ti y gastarte en cosas que no necesito en absoluto. Lo siento mucho, por favor, perdóname, gracias. Cada vez que pagues o compres algo, esos billetes desaparecerán, así que puedes decirles: no te preocupes porque pronto tú y todos tus viejos amigos estarán de regreso. Habla con ellos, ámalos y volverán. Es recomendable que si tienes problemas financieros, el método mencionado anteriormente, el jugo de naranja, lo uses así. Imagínate vertiendo zumo de naranja en la taza hasta arriba. Ahora imagina poner un billete de cualquier valor en el zumo de naranja. Y luego deja el billete en el vaso de jugo de naranja. Continúa con este ejercicio y luego vierte tus problemas financieros personales en el zumo de naranja de tu imaginación. Oración con el zumo de naranja. Una oración correcta es una oración que te hace humilde. Y esta es una de ellas. Si puedes repetirla todos los días, te ayudará a limpiar de forma constante. Puedes adaptarla para que te sea más cómoda de recitar. Lo siento, perdóname por haber abusado de ti,
dinero. Lo siento por haberme excedido de la identidad de dinero. Lo siento por abusar de ti. Ho'oponopono y el tarro de miel. Esta es otra herramienta muy eficaz que se utiliza para activar el dinero, la prosperidad y la abundancia. La miel es sinónimo de pureza y abundancia, por lo que tener un tarro de miel significa riqueza. Intenta poner un tarro de miel en casa para limpiar los falsos recuerdos sobre el dinero. Y tenlo siempre presente, porque la miel es una sustancia pura y nunca se echará a perder. La miel es dulce y rica como el dinero. Usa cualquier palabra de activación para limpiar, pero siempre con confianza. La confianza brinda beneficios. Y si no liberas o no confías en el futuro, usar una frase de activación es inútil. Al usar la frase tarro de miel, sucede lo mismo. Debes tener plena confianza y sin expectativas. Tienes que imaginarte viviendo en abundancia, viviendo en la casa que quieres, teniendo el coche que quieres o las cosas que quieres. También puedes poner un frasco de miel en cualquier lugar de tu casa, como la cocina, y activará la prosperidad cada vez que veas ese recipiente. Entonces, cada vez que lo veas, repite esta hermosa frase de activación del tarro de miel. La divinidad borró mi profunda creencia en la falta de dinero. Dile a tu niño interior, un tarro de miel, un tarro de miel, un tarro de miel, un tarro de miel. Repítelo cada vez que pienses que no eres bueno para el dinero o las finanzas. Te hará sentir bien y luego borrará esos recuerdos que te hacen sentir mal con el dinero. Ho'oponopono y la llovizna. Esta herramienta puede borrar nuestros recuerdos negativos respecto al dinero y problemas económicos. Es un poco diferente de la palabra colibrí, que se usa para organizarse económicamente en lugar de desperdiciar gastos innecesarios. La llovizna en Ho'oponopono significa prosperidad y abundancia. La lluvia, continua y equilibrada, significa prosperidad y abundancia. Es sinónimo de felicidad, alegría, riqueza. Refleja la era de la prosperidad y el cambio en nuestra economía personal. Cuando te encuentres en una situación de ansiedad por el dinero, ya sea que no tengas dinero o no sepas cómo conservarlo, puedes usar esta maravillosa y hermosa palabra desencadenante, llovizna. Recuerda, en Ho'oponopono el significado de la práctica es siempre el mismo. Limpiar y borrar constantemente viejas creencias y recuerdos de un tema en particular, en este caso el dinero. Técnica del vaso de agua. La tecnología de limpieza con agua en un vaso de vidrio de Ho'oponopono es probablemente una de las herramientas más famosas de limpieza utilizada. ¿Por qué? Porque te ayuda a limpiar en piloto automático las 24 horas del día. Lo que necesitas es tan solo el vaso de agua, que puedes tomar del grifo. El vaso tiene que ser de vidrio. Puede ser vidrio de cualquier tamaño o forma, la única condición es que sea de vidrio transparente. Resuelve tu problema con un simple vaso de agua. Estos son los pasos. Toma un vaso de vidrio, lo llenas con agua, hasta 3/4 de vaso, es decir, 80% aproximadamente. Lo podés llenar antes de irte a la cama. Hazlo en ese momento y lo dejas toda la noche con esa cantidad de agua. Al comenzar el día nuevo, tomas el vaso de agua, tira ese agua y lo vuelves a llenar 3/4 partes y lo dejas hasta el día siguiente donde lo vuelves a cambiar. El doctor Masaru Emoto demostró que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos para un cierto volumen de agua afectan directamente a la forma de los cristales de hielo obtenido en ella.
Según su investigación, la apariencia y la belleza de los cristales de agua dependerán directamente de si las palabras, pensamientos o sentimientos son positivos o negativos. En Ho'oponopono, el agua se usa para resolver problemas. ¿Dónde hay que poner este vaso de agua? Este método no requiere un lugar específico, solo debes colocarlo donde te sientas más cómodo. Tampoco es necesario hacerlo visible. Si prefieres ocultarla, porque estás aplicando la herramienta sin que nadie lo sepa, está muy bien. ¿Con qué frecuencia debes cambiar el agua? Lo mínimo 2 veces al día, una al despertar por la mañana y otra antes de acostarte por la noche. Esto no significa que no puedas cambiar el agua varias veces. Si estás en una situación de desesperación, tristeza, enfado o cualquier sentimiento o problema, puedes cambiar el agua tantas veces como sea necesario hasta que el malestar comience a amainar y desaparecer. Recuerda, si tú tienes paz, no tienes expectativas. En nuestro subconsciente, en el niño interior, es donde están todos los CDs, todas las memorias, todas las grabaciones. La gente viene a nuestra vida porque tenemos memorias en común. Y eso es lo que nos une. A veces esos lazos son muy ligeros y se cortan fácilmente, pero otros son como cables de acero que necesitan muchas más gracias, gracias, gracias. Llenamos el intelecto de conocimiento, pero no de sabiduría. Y tampoco podemos con el intelecto comunicarnos con la divinidad. Para entender algo hay que subir más arriba. Las cosas o personas que se presentan en tu vida no lo hacen por casualidad. El motivo son los lazos, las memorias. Cuando alguien te dice algo que te molesta, puedes quejarte, pero también puedes entender que el otro no es más que una proyección de ti mismo. Di gracias, corta el lazo para ti y para el otro. La memoria se va de ambos. Así pasa con todo el mundo. Quien toma la responsabilidad es el que borra. Ho'oponopono es darle amor al subconsciente. Con Ho'oponopono atraemos lo que agradecemos y así ponemos el amor primero. Pide y recibirás. Pero hay que pedir sin dar órdenes, porque nosotros no sabemos lo que es bueno y correcto. Ser feliz es el atajo mejor para llegar más rápido a donde queremos llegar. Confía en que siempre algo se está soltando. Cuando limpias, el universo te apoya y atrae lo que es correcto para ti. Todas las herramientas sirven para lo mismo, borrar, y equivalen a decir, lo siento, por favor perdóname por aquello que está en mí que ha creado o atraído esto. Cuando estamos enfocados en lo que nos falta, el universo nos complace y eso es lo que nos muestra cada paso. No es que la abundancia no exista, sino que no estamos sintonizados con ella. Entonces no está disponible para nosotros, se vuelve invisible y desaparece de nuestra experiencia. Para sentirte abundante tienes que comenzar por actuar como un ser abundante. Tienes que darte a ti mismo lo que te mereces. El cambio debe ser desde adentro, desde la apreciación y la gratitud. Tu esencia divina está aquí para atraer la gran abundancia que es tu estado natural.
pero no puedes hacerlo a menos que estés dispuesto a soltar y dejar que suceda. Si tú te enfocas en el caos o quieres arreglar tu vida, lo único que puedes atraer a tu vida es más caos. Cuando estás enfocado en lograr la perfección, lo único que puede entrar en tu vida es más imperfección. No te percibas a ti mismo como carente. Desde la visión de estar incompleto buscando algo que te ayude a alcanzar la felicidad. Todo se resuelve desde tu interior, porque nada está afuera. Los cambios se realizan desde adentro, percibiéndote como un ser completo, perfecto, que lo posee todo para ser feliz y actuar en consecuencia. No puedes crear abundancia cuando te percibes a ti mismo limitado, coartado y no merecedor. Eso va en contra de las leyes del universo, va en contra de todo lo que existe. Primero tienes que liberarte de la imagen de ti que te hace creer que tú no vales, que no puedes, que no mereces. Tú puedes. Tienes que vivir como un ser abundante. Cuando retienes y no compartes, no fluye para ti aquello que más deseas. Suelta y confía que la abundancia está ya en ti. La manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean. Cuanto más demos, más recibiremos, porque mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. La abundancia es como un músculo que si no lo ejercitas, se atrofia. Tienes que creer. Practica el dar y recibir. Descubre el placer de dar en vez de dar para recibir, y eso cambiará tu abundancia. Recibe sin sentirte comprometido, sin obligación. El dar y el recibir deben de bailar un vals al son de la música de tu corazón. La pobreza no es solo la falta de dinero, es falta de cualquier cosa que no fluye libremente porque estás bloqueándolo con tus pensamientos. El dinero, si lo retienes, igual se va. Si lo sueltas, sin apegos, vuelve a ti sin resistencia. Cada vez que te cuentas una historia sobre un dolor en tu pasado, alguna pérdida, o sobre una limitación vieja que has experimentado, la vuelves real, ahora en tu presente, y así mantienes alejada la abundancia. Cambia tu noción de que es necesario competir para tener. Cámbiala por es bueno compartir. Si piensas que hay que hacer esfuerzos para conseguir, cuando te encuentres cansado sufrirás de escasez. Las creencias que tengas las puedes cambiar o puedes borrarlas. Enfócate en lo agradable, ya sea que tome la forma de flores a lo largo de tu camino, un sol radiante, una lluvia. Cuando te enfocas en lo que está ahí, en la abundancia que tienes, entonces tu estado natural de abundancia comenzará a aparecer en todas las diferentes áreas. No te olvides de ti. Si vas a regalar algo, también hazlo para ti. Regálate lo mejor. Eres un ser totalmente abundante. Necesitas permitir y disfrutar con alegría lo que es en el ahora y no lo que será en el futuro. Haz lo que amas. Cuando te conectas con aquello que amas, tu vibración aumenta. Te conectas al campo de todas las posibilidades. Ten la certeza de que aquello que no está ahora en tu realidad ya está en tu camino. Cuando dices no tengo dinero, diluyes la posibilidad de que esté en camino hacia ti. Ese dinero se detiene, sin importar si lo dijiste como excusa. Da la vuelta y se va en otra dirección, porque verbalmente no se le dio la bienvenida. Gracias, gracias, gracias.